Vamos a empezar en Hebreos 12, versículo 1, y vamos a leer varios versículos. Saben que a mí me gusta leerles bastantes versículos. Hoy la palabra va a ser corta, o por lo menos eso espero. Vamos a hablar sobre la tribu de Gad. Sobre la tribu de Gad, que va desde el 15 de mayo al 15 de junio, más o menos. Pero antes quiero compartir con ustedes unos pasajes que el Señor me ha puesto en el corazón. Hebreos 12. Los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos de dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es el quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como lo hizo Jesús. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían, porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera, y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas y corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás verán cara a cara a Dios. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció, y Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tiniebla y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios, dándoles mandamientos. Lo que oyeron, esa voz en el monte Sinaí, pedían que se callaran, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios
y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra, y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora Él dice, otra vez haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Amén. Y quiero leerles otro pasaje más. Léanlo y con eso saben hasta dónde llegan. Ya lo terminé de leer, ya no necesitan volverlo a leer. En su casita lo leen desde el 2 de Hebreos 12, del versículo 1 en adelante. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron, porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra, y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Jesús respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden bien, la alegría les dura muy poco, tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero, en cómo disfrutar de esta vida, en cómo sentirse contentos, en qué voy a hacer de la vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Amén. Esa es la introducción. Estaba adorando y estos días he estado meditando sobre ese tema. Y le decía a Dios, Señor, estoy triste porque la gente se le olvida rápido la palabra. La gente cambia fácil la primogenitura, la bendición.
fácilmente intercambia su bendición por cualquier cosa. Y el Señor me ponía en el corazón estos pasajes. Y más que un llamado de atención, quiero hacerles es una pequeña reflexión. La vida del cristiano es una carrera que necesita exigencia. Lo leímos al principio en la escritura. Una carrera y necesita exigencia. ¿Qué significa eso? Todos los días nos levantamos. ¿Qué es una carrera? Una carrera es un grupo de personas corriendo, todos para llegar de primeras a un lugar. Y cuando uno está dentro de una carrera, por más preparado que esté, siempre se presentan algunas cosas. Angustia. ¿Cuál es la angustia? Ay, Señor, ojalá gane. ¿Será que sí estoy preparado? Algunos les da ganas de ir al baño, algunos les da ganas de hacer otras cosas. Otros dicen, no voy a correr tanto, igual yo no voy a ganar porque el que va adelante siempre es el que gana, entonces eso para qué me esfuerzo. Compitamos a medias y ahí vamos, como por cumplir, porque igual me pagan por participar en la carrera. Y hay diferentes perspectivas de las personas que participan en la carrera. Pero sea como sea, igual tienen que dar un paso. Y dar más que un paso, comenzar a correr, a moverse, a exigir su cuerpo para poder realizar la labor de ese momento, que es competir, que es hacer la carrera. Ahora Pablo nos dice, la vida cristiana es una carrera y necesita exigencia para poder ganar y no solamente salir a darle vueltas a la cancha, por así decirlo, ¿cómo se le llama eso? A la ruta donde tiene que correr. Se necesita exigirse, esforzarse. Y cuando uno se exige y se esfuerza, se cansa, se debilitan las rodillas, decía ahí, se le cansan las manos. Las personas que a veces no hacemos mucho ejercicio o estamos un poquito en sobrepeso, le empieza a uno a doler más las rodillas, la planta de los pies, se agita uno el corazón, no puede uno casi respirar, la visión se le acorta. ¿Qué más? Se siente obviamente uno muy pesado y no puede adquirir velocidad para hacerlo, aparte de muchas otras cosas que conlleva ese tema. Entonces se necesita de un esfuerzo un poco más allá de lo normal. ¿Y cuál sería la reflexión? En este camino cristiano, al parecer, a veces es como plano, ¿no? A veces nos levantamos pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué? Estoy cansado. Ahorita que estamos en cuarentena, sobre todo aplica más. ¿Por qué? Porque no podemos salir, guiño, guiño. Entonces, todos los días es exactamente lo mismo. Nos levantamos, hacemos oficio, hacemos el desayuno, hacemos el almuerzo, nos acostamos a dormir, vemos películas, estudian los que estudian, o hacen la mímica de estudiar, oran los que oran, o hacen que van a orar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve, y todos los días se repite, y todos los días se repite, y todos los días se repite. Y uno podría llegar a decir, bueno, pero qué aburrimiento, qué jartera. Pero resulta que el reino de Dios es algo muy grande, inmenso, tiene muchas moradas. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es un lugar grande, es un lugar en donde podríamos pasar la eternidad conociéndolo. Las riquezas de Dios son inmensas, incomparables e inagotables. Su sabiduría igualmente. O sea que cuando nos sumergimos en Dios, el tiempo se nos pasa rápido. Cuando nos sumergimos en Dios, nos volvemos insaciables, porque vemos, conocemos, oímos, palpamos, entendemos, discernimos, se nos revelan muchas cosas. Entonces necesitamos necesariamente siempre estar en ese ciclo de esa carrera para poder en determinado momento que el Señor ya tiene escrito llegar a ese final, pero llegar de primeras y no de últimas. Yo los invito para que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón este sentir y este pensamiento. Necesitamos correr, muchachos. Necesitamos correr. Yo no sé si alguno ha visto una película que se llaman
Los Niños del Cielo. Los Niños del Cielo es una película un poco triste, pero bonita. ¿De qué trata? Son dos niños de por allá de Arabia, más o menos, de estos lugares, en donde son muy pobres y solo tenían un par de zapatos para entre dos hermanos. Y tenían que turnárselo con la hermana y el niño y aquí y allá, y todos los días tenían que pegarse una carrera porque la hermana estudiaba en la mañana y el muchacho en la tarde, o al revés, algo así. Lo cierto era que el primero que salía tenía que cambiar los zapatos al otro y era una carrera todo el tiempo, hasta que un profesor se dio cuenta e inscribió al niño en una carrera. Y el segundo, daban unos premios, y el segundo lugar eran un par de zapatos. Y el niño, con sus piecitos ya rotos y cansado de tanto hacer eso y la vergüenza y demás, y en el colegio se le aplicaban porque llegaba tarde, pero él no podía llegar más temprano porque mientras cambiaba los zapatos de la hermana, bueno, etcétera, etcétera. Entonces el niño dijo, esta es mi oportunidad, y tanto entrenamiento corriendo de su casa al colegio, era bueno el muchacho. Y el niño se fue a la carrera y empezó a competir y a correr y eso, pero su motivo, se sentía cansado, le dolían los pies porque los tenía pelados y los zapatos estaban rotos, pero su motivación era obtener sus zapatos para su hermanita y para él. Y eso era lo que lo motivaba. Él se cansaba y empezaba como a retroceder y se acordaba de por la razón por la que estaba corriendo, y volvía y se activaba y salía hasta que llegaba un punto en que ya empezaba como a llegar de primero y se acordaba, no, tengo que llegar de segundas, y bueno, etcétera, etcétera, hasta que terminó. Al final llegó, fue de primera, ¿cierto? Y se ganó el primer lugar, que no eran los zapatos, y ese muchacho cómo lloraba, pero bueno, se dieron cuenta en el colegio y le ayudaron con los zapatos. Pero fue una historia bastante interesante. Así debemos de ser nosotros como cristianos. Que nunca se nos olviden. David decía, Señor, que nunca se me olviden tus misericordias. ¿Y cuáles son tus misericordias? Que no nos dio COVID por su misericordia. Que tenemos comida y en abundancia, porque todos estamos gorditos y cachetones. Todos, y los he visto a todos. Todos están gorditos y cachetones. Y no había trabajo. Y no hay una vida normal. ¿Pero por qué fue? Por sus misericordias. Nuestros hijos están bendecidos. Y bueno, tantas cosas que hemos obtenido. Cuando hemos estado enfermos, cuando nuestros hijos han estado en situaciones difíciles, cuando hemos estado en peligros, de pronto de que alguna vez nos han intentado robar, o bueno, tantas cosas que ha podido en la vida, nos hemos tenido que enfrentar, y que Dios nos ha sacado de todas nos ha librado Dios. No nos olvidemos de ninguna de sus misericordias. Así que la reflexión es, cuando usted se sienta como que, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? Recuerde las misericordias de Dios y motívese para seguir adelante, porque no tiene nada más que hacer, o caer en depresión y morir y perder la carrera, o motivarse y seguir adelante a ver qué consigue, a ver qué otra cosa gana. Ahora, si está muy aburrido, métase con Dios, pregúntele a Dios, conozca a Dios, investigue más de Dios y verá que se le empieza a abrir un mundo y un panorama eterno e inmenso, en donde usted comienza a alimentar su espíritu y deja a un lado ese aburrimiento y todas esas cosas que quizás le causan jartera. El mundo espiritual es más real que lo que estamos palpando. El mundo espiritual es más real que lo que estamos palpando. Y a la verdad, va a haber un momento en que será el final, en que se acabará la tierra y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios nos lo ha prometido. En algún momento va a pasar. No sabemos si será en 30, en 10, en 5, en 100, en 200, en 1000 años. Solo Dios sabe cuándo es el tiempo. Pero lo cierto es que va a pasar. Lo cierto es que va a pasar. Así que no debemos de cansarnos. Y la parábola del sembrador, ¿por qué? Porque recibimos palabra.
como hemos recibido en la tribu de José, recibimos bendiciones. Yo recibí bendiciones. El que creyó y corrió detrás de la palabra y detrás mío, recibió bendiciones, rompió maldiciones, pagó deudas, adquirió riqueza, sabiduría y respaldo de Dios. El que no, se quedó en las mismas y con los mismos. Después vino Benjamín, lobo arrebatador. Y en una mañana, ¿cómo era? En la mañana caza la presa y en la tarde ¿qué? Reparte los despojos. Nosotros vivimos la promesa en nosotros. Y todo el que creyó y corrió detrás de la palabra y de nosotros, literalmente recibió la bendición. Lastimosamente son pocos, porque la incredulidad a veces es más grande. Se me fue. Ay, se me fue el agua. Perdón. A veces la incredulidad es más grande. O a veces es más grande el amor por este mundo. A veces amamos más la comida, porque la pasamos todo el día pensando en qué vamos a comer, en ver una buena película, ay, yo quiero salir a comer un helado, ay, qué cuarentena tan cansona, ir al parque, para los que tienen novias, ay, que mi novia. O a veces es más importante andar mirando por las redes sociales, porque como no pueden salir, entonces ahora las redes sociales pues es un mundo nuevo, en donde ahora andamos en cacería. Lanzamos entonces la red, o más bien tiramos la ropa que nos quitamos para que nos vean sin ropa, a ver qué cazamos. Están buscando más bien quién los caza, y no precisamente cazar de matrimonio. Lo cierto es que toda esta antesala, muchachos, es porque yo no voy a dejar de predicar, yo no voy a dejar de orar y de ministrar de Dios, yo no voy a dejar de jalarles las orejas a ustedes, pero lo cierto es que no es mi problema. Yo hago lo que Dios me envía a hacer y trato de hacerlo de la mejor manera, pero Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero, Él es muy respetuoso, Él da la oportunidad, y el que la quiere seguir, bien, la sigue, pero el que no, se queda y pierde la oportunidad. Entonces quería darles esta antesala para que ahorita en esta palabra de Gab, si su merced la quiere tomar, tómenla con fe, tómenla con reverencia, tómela con respeto y sobre todo con compromiso y obediencia, como hablamos el miércoles sobre fidelidad. Compromiso, exactitud, precisión de hacer las cosas como se nos mandó y con perseverancia, no a nuestra manera, porque por eso los cristianos a veces vivimos frustrados, porque decimos, ay, pero yo soy cristiano. ¿Cuál cristiano? La verdad a veces da vergüenza que muchos digan que son cristianos. ¿Cuántos son capaces de aguantar 24 horas orando y sirviéndole a Dios? Empezamos, ay Señor, tú conoces mi corazón, yo me voy a ir a dormir profundo y tú sabes que yo te amo. O a la primera tentación, ay Señor, pero yo qué hago, ay, yo qué hago. Y ¡pum! Le damos la bendición y la primogenitura al primer baboso o al primer cucho que se atraviesa. ¿Y dónde aguantamos? ¿Dónde resistimos? Vimos en el primer pasaje de Hebreos que Jesús aguantó sufrimiento por nosotros. ¿Y dónde Él salió con ese cuento? Ay Dios, ¿yo qué hago, Señor? Esto es tan difícil. Ay, no, yo como que mejor. Tú conoces mi corazón, Padre.
yo me voy a ir allí mejor para que no me maten. Pero tú sabes que yo soy tu hijo y que yo soy fiel a ti. ¿Te imaginas que Jesús hubiera hecho eso? Pero nosotros sí le negociamos cada rato a Dios las cosas. Cobardes es que somos, sinvergüenzas, y después estamos orando porque necesitamos plata, porque necesitamos que nos guarde, porque estamos, pero mejor dicho, que nos hacemos en los pantalones del susto porque nos toca ir en Transmilenio a trabajar. Pero bueno, Génesis 30. Porque dije que no iba a ser un regaño, solamente una reflexión. Ahí se las dejo. Génesis 30. Versículos 10 y 11. Silpa tuvo un hijo con Jacob, al que Lía le puso por nombre Gad, que significa buena suerte, porque dijo: qué buena suerte he tenido. Se lo voy a leer en otra versión para que no lo vayan a malinterpretar. Nueva traducción viviente. Lea le puso por nombre, el versículo 11 nada más, Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Es lo mismo pero suena diferente. La Reina Valera del 60 dice: y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. La Biblia de las Américas. Y Lea dijo: cuán afortunada soy. Y le puso por nombre Gad, que significa buena fortuna, que ventura o buena suerte. Eso es lo que significa Gad. Ahora vamos a leer otro pasaje. Tranquilos que va a ser corto el mensaje. Deuteronomio. Mentiras, primero Génesis 49, 19. ¿Estás mirando? Pues aquí están escribiendo. 49, 19 dice: a ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Y ahorita leemos el otro pasaje. Ya van a entender. Bueno, entonces dice: Gad significa buena ventura. En este mes que rige la casa de Gad y los ángeles, Dios profetiza el término de la plaga. La plaga se acaba o se acabó en este mes. Los que nacen bajo esta cobertura de este mes tienen más ventura. Y en este mes, los que nacen en este mes, y en este mes en específico, porque estamos entrando en una nueva temporada, en un nuevo ciclo, vamos a tener mayores victorias. Dios está hablando de que en este mes todas aquellas personas que han tenido una vida de tropiezo, en donde
le salen las cosas mal, que todas las cosas que inician se le caen al suelo, que los negocios que emprenden se le quiebran, que las relaciones que comienzan se rompen, por así decirlo. Hay personas que de una u otra manera a veces pueden llegar a decir, ay, pero tantos años en las mismas, pero pero ¿qué hacemos? Pues Dios, en esta casa de Gad, se mueven los ángeles ejecutores. Los ángeles, hemos hablado en otras ocasiones, están para servicio de nosotros los hombres. No son para adorarlos, no son para venerarlos. Y la casa de Gad tiene esta puerta de bendición, de buena fortuna, de buena aventura, que es para que nosotros entendamos que en este mes, y obviamente los que nacen en este mes, tienen esa gracia y esa designación a favor para que todo lo que emprendan les salga bien. En este mes también están los, ¿cómo se le llama? Bueno, digámoslo por así decirlo en este momento, los ángeles que trabajan con todo el tema de la legislación. Entonces en este mes Dios nos está dando una promesa de que todos los asuntos legales que tengan que ver con juzgados, demandas, situaciones difíciles que tengan que ver con las leyes que estaban pendientes, en este mes se van a resolver. ¿Por qué lo hablo así? Porque los que nacen en este mes tienen esta gracia, este favor de Dios en estas áreas y les va bien. Pero Dios en este mes, como ha venido pasando en los meses que hemos venido hablando sobre cada una de estas casas, cada una de esas promesas no solamente ha sido para las personas que nacen en esa casa, sino para todos los que creemos en Dios y todos los que corremos la carrera con la exigencia que se necesita, física, espiritual, emocional, moral, legal, para poder llegar a la meta. Entonces somos partícipes de estas bendiciones y de estas promesas. Así como les dije al principio, como lo hemos visto nosotros como pastores, como familias, como hombres de Dios, en cada una de estas casas que hemos venido evidenciando, en cada una de ellas hemos tenido bendición. En cada una de ellas hemos recibido esas promesas que ha tenido cada casa. Y en cada una de ellas, por eso es la razón de que estamos predicando de las 12 tribus, para que los que nacen en esa fecha entiendan cuáles son sus designaciones, cuáles son sus designaciones y lo que tiene a su favor de parte del reino de Dios, para que ejecute y haga conforme a la voluntad de Dios de una manera más poderosa y eficaz, los que nacen. Y para los que creemos, nosotros nos agarramos, nos asimos de esa misma bendición y nos la llevamos, así como aprendíamos también hace 8 días con lo de Rubén. Que Rubén perdió la bendición y le cayó a otro. Lo mismo nosotros estamos allí conectados con las promesas que Dios da, y quizás los que no la aprovechan, pues Dios se la asigna a los que sí estamos allí corriendo esta buena carrera de la fe, cumpliendo esa exigencia para tomarla. En este mes Dios nos habla bajo esta casa. Los tropiezos son mínimos para los que nacen, y las derrotas tienen un manto para que no se les repita situaciones difíciles que viven a veces muchos de los seres humanos, para que les salgan contratos buenos, para que tengan buenas ventas en los que trabajan en ventas, para que los negocios mejoren o hagan buenos negocios, para que la ruina sea cortada, para que no haya más escasez, aún para los que pecan continuamente, que son débiles en la carne y que viven diciendo, como les contaba hace un ratico, ay, ¿yo qué hago? Y ¡pum! Para esos también Dios tiene promesas en este mes. Por eso les hice la antesala primero, para que no tomen como un juego las palabras de Dios, porque Dios quiere bendecir,
Pero también les hemos enseñado a ustedes, hago un pequeño paréntesis aquí, que Dios, mientras tú no sepas algo, digamos que en cierta manera estás exento de culpa. Pero en el momento en que Dios te habla, como lo ha hecho en todas las casas, como lo hizo en Rubén sobre el pecado, y algunos salieron corriendo a pecar, ya eres culpable o responsable de... Porque ya es consciente. No quiero decir mucho esa palabra, pero no encuentro otra, pero ya eres culpable y responsable del juicio de Dios sobre tu vida, porque Dios te reveló y te hizo consciente de lo que era y de lo que no era, y aún así tomaste la decisión de salir corriendo a lo que no era. Entonces ya no hay Santa Lucía que valga. Dios perdona, acuérdense que en Rubén lo hablamos. Dios perdona, Dios restaura, pero pierdes una posición espiritual en lo celestial. Y a veces perder una posición en lo espiritual de pronto no es un cargo, ¿no? De pronto no es un nombre, un ministerio, un llamado. Pueden ser muchas cosas en el cielo, pero también como lo que tenemos acá es una sombra de lo celestial, podemos estar perdiendo cosas. Podemos estar perdiendo cosas. Les voy a poner este ejemplo mío. Antes, cuando no era pastor, hace muchos años, 20 años más o menos. Bueno, sí, 20 años. Y este ejemplo viene porque ayer vi, escuché y viví algunas cosas que me lo hicieron recordar. Cuando yo era jovencito, que recién me casé con mi esposa y todas estas cosas, yo era un poquito prepotente, orgulloso, rebelde, desobediente, insujeto, irrespetuoso, irreverente, revolucionario. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí me dice mi esposa, que no exagere. Recién me convertí, porque pues venía de las costumbres del mundo y es un proceso. ¿Qué pasa? Mi esposa recibió al Señor y ella, gracias a Dios, ha sido una persona que no tiene esas características que acabé de decir. Y entonces cuando una persona no tiene esas características, le es más fácil rendirse a Dios, le es más fácil acercarse al Señor, le es más fácil ser sensible a la palabra de Dios, a su escritura, a su presencia, a su mover, al Espíritu Santo. Y mi esposa era más dada a jalarme a mí, como suele pasar en la mayoría de los matrimonios. En algunos momentos se desordena el orden, entonces yo no cumplía mi rol de sacerdote de la casa. O sea, yo no era el que oraba, yo no era el que empujaba a la familia hacia lo espiritual, era mi esposa. Más bien yo le hacía contrapeso con mi mal carácter y entre muchas otras cosas hacia atrás. Y llegó un momento en donde ella le reclamó a Dios y le dijo: Señor, pero ¿por qué yo siempre, si a mí no me corresponde, si le corresponde a Él? Y ella pues ahí hizo como una especie de trato con Dios, por así decirlo. Es una historia de ella, o no sé si no fue así. Lo cierto fue que empezó a menguar en lo espiritual. Y entonces ya empecé yo a ver la situación diferente, porque empecé a evidenciar el fruto del bajar la vida espiritual que ella llevaba. Y entonces ahí sí me puse alerta yo, porque entonces ya empiezan a ocurrir muchas otras cosas, y empiezan a perderse muchas cosas, y empiezan a dañarse muchas cosas. Y entonces fue cuando ya me desperté y dije: uy, Señor, perdóname. Tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles que obviamente no les vamos a contar aquí, y que me ayudaron de manera dura, dolorosa y difícil a entender que yo estaba equivocado. Y entonces ahí sí retomé. ¿Por qué este ejemplo? Porque nosotros pecamos. Dios nos habla, nos dice, nos restaura, nos levanta, pero creemos, eso es parte de la casa Rubén, lo que hablamos hace 8 días, pero creemos que no va a haber consecuencias. Pero una vez sean conscientes, como ya lo fueron, una vez se les sea revelado, ya ustedes tienen que responder delante de Dios.
Ya esa sangre no me recae a mí, gracias a Dios. Ya cada cual es responsable de su propia sangre y de sus hijos. Amén. Los ángeles de Gad, de la casa de Gad, los que dirigen la casa de Gad, ministran victoria, libertad. Ministran bendiciones para que podamos salir adelante en estos temas. Esta casa, leímos ahorita el pasaje de Génesis 49 que dice que lo iba a atacar un ejército, pero que al final iba a triunfar. Como en esta casa se mueve tal bendición, y en esta casa estos ángeles son los ejecutores, en ninguna de las anteriores vemos que se exprese de esta manera. Quiere decir que en esta casa son de un accionar más grande. Fluyen, es más rápido, es más efectivo, es más eficaz, es más ya, la bendición es ya, se hace. Por tal motivo, hablamos de que son 12 casas, que son las 12 tribus. Y el diseño de Dios, el diseño de Satanás también son 12 casas, que son casas zodiacales. Y al igual que el diseño de Dios, también hay casas de agua y casas de fuego y de tierra, los 4 elementos. Igual funciona también en el diseño de Dios. Satanás conoce muy bien estos diseños, los entiende y los cree. Y por eso él siempre está pendiente para mirar cómo nos tuerce el camino. Por tal motivo, esta casa de Gad también recibió muchos ataques por causa de la bendición. Porque desafortunadamente a veces, cuando una persona es bendecida, las demás personas, en vez de alegrarse y gozarse por la bendición que les está dando, se incomodan, se ofenden, se afectan, se entristecen, se deprimen, entre muchas otras cosas, por causa de que quizás ven al pastor bendecido ahora, porque ahora las cosas son diferentes, bueno, qué sé yo, pero a veces suele pasar eso. Entonces, pero Dios nos promete que al final vamos a tener bendición. En esta casa vamos a ser muy atacados, como leímos en Génesis 49 ahorita, pero dice que al final vamos a ser bendecidos y que al final vamos a tener victoria, como lo logró la tribu de Gad en este pasaje de Génesis 49. ¿Cuál es la reflexión de este pasaje? No desmayes, no temas, no desmayes, resiste, avanza, sigue levantándote. Como les he dicho muchas veces de manera natural, levántense una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Hay que seguir, hay que perseverar. Como decía lo que hablábamos de la fidelidad, persistencia y constancia, muchachos. Persistencia y constancia. Si nosotros lo amamos lo suficiente, entonces nos vamos a levantar una y otra vez. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir atacando, vamos a seguir guerreando, vamos a seguir yendo en pos de la conquista, si lo amamos lo suficiente. Cuando una persona está conquistando a otra, novio a novia o novia a novio, ¿qué hace? Así lo desprecie, así no sean de la misma jornada, así los papás no quieran verlos ni en pintura. ¿Qué hacen? Son persistentes y constantes y se buscan todas las estrategias, herramientas, amigos, vecinos, mensajeros, para poder llegar a la persona y conquistarla. ¿Por qué? Porque le tienen un afecto, lo ama lo suficiente y quiere obtener el premio final, que es poder tener una relación con esa persona. Lo mismo es con el Señor. Debemos de amarlo de tal manera y lo suficiente que seamos constantes, perseverantes, aunque veamos las situaciones difíciles, aunque no podamos entender muchas veces y seguir adelante, para poder llegar a ese final de la carrera y poder decir, como Pablo dijo alguna vez: he peleado la buena batalla y he conquistado. Así que no cedas en el último lugar. Muchas veces nosotros también le hemos predicado, porque fue una palabra que Dios me dio a mí y que la aprendí, que es que a veces de 1 hora de predicación, de 2 horas de conexión,
En un minuto llega la palabra que tiene la solución para tu vida. En un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, llega ese clic, ese toque de Dios, ese mover de su espíritu hacia ti para que se abra la puerta o se cierre la puerta que se necesite. En cualquier momento. No siempre es las 2 horas de la conexión es lo que nos va a bendecir. Por lo general siempre es 1 o 2 minutos de algo de la palabra que le llega al corazón, y que ese es el clic espiritual que Dios manda para cada uno de ustedes. Y es individual, porque no es todo por igual para todos, porque cada uno tiene un trato diferente, cada uno tiene una individualidad, una relación con Dios diferente, y cada uno tiene una situación o un problema diferente. Cada uno tiene un propósito, un llamado, un ministerio, una designación diferente. Así que en cualquier momento ese clip llega para tu vida. Así que para los que acostumbran a conectarse un poquito al principio para que salga el nombre y otro poquito al final para que digan, ay, sí se conectó, cuando realmente no escucho nada, puedes estar perdiendo la bendición por eso. Porque quién quita que en el intermedio, en donde estás haciendo de todo un poco, creyendo que nadie se da cuenta, quizás Dios está hablando lo que tanto le has pedido. Quizás Dios está enviando ángeles ministradores de su palabra, de su verdad y de su poder, para activar esa casa que corresponde a cada uno de nosotros para ser libre en alguna área. Por eso Dios en este mes nos está dando esa promesa: no desmayemos, continuemos, avancemos, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo. ¿Y por qué a su tiempo? Porque hay muchas abejas que por la bendición son capaces de seguir. Yo conozco un caso de una parejita, o bueno, de una parejita no, de una muchacha que conoció a un muchacho X en la iglesia. Y un muchacho muy simpático, muy bonito, muy agraciado, etcétera, etcétera, líder de alabanza, predicador, bueno, eso que no tenía ese muchacho. Y el muchacho la vio también y le gustó. Y siguió yendo, y estuvo yendo 2 años a la iglesia, comportándose como el santo de Israel, hasta que la logró sonsacar, la convenció, como es una muchacha, hija bendecida, sierva de Dios, se dejó convencer y se casó con este muchacho. Quedó embarazada y después descubrió que el muchacho era drogadicto, metía droga, aparte de eso vendía droga, bueno, eso que no hacía un montón de locuras, y como ya se vio descubierto se destapó más, la abandonó, pero cuando la abandonó ella ya estaba embarazada de otra persona, no, sino otro bebé, y bueno, eso fue una tragedia. Entonces hay abejas que a veces pueden persistir para poderse llevar el premio y después aborrecerlo hasta años. Así que debemos de estar siempre persistentes, conectados con Dios, para que Él sea el que nos dirija, como lo que hablamos de la fidelidad, con exactitud y precisión de lo que Dios está pidiendo y cómo lo está pidiendo. No a mi manera, muchachos, entiéndanlo. Dios no está interesado en bendecirte porque tú eres bonito o porque tú eres tú. Dios te bendice porque Él puede llegar a ver en tu corazón que en medio de esa bendición tú vas a usar esa bendición para su plan y su propósito. Por eso también hay veces que hay personas que no progresan, porque son personas quizás ambiciosas, mañosas, corrompidas en otro caso, no saben administrar el dinero, se lo despilfarran, son más amadores de sí mismos, de tener lo mejor, el último celular, la mejor ropa, el mejor cargo, ostentar, tirar fama, tirar caché, bueno, tantas cosas, pero dejan a Dios a un lado. Y vemos la parábola del sembrador, que dice: a esos quizás les funciona por un tiempo, pero en algún momento el sol va a quemar esa falsa bendición, y ahí es donde vamos a empezar pío, y Dios restaura.
pero perdemos. Debemos de ser esforzados y valientes. No debemos botar las cosas por cualquier presión y salir corriendo. No debemos deshonrar a nuestro Padre. Debemos esforzarnos y aguantar y resistir y seguir hasta el final. Si nos metemos en los caminos de Dios, si nos metemos a buscar a Dios, si nos metemos a hacer las cosas de Dios, esto es una guerra, y hace mucho tiempo lo hablábamos. Desde cuando estábamos en el local bonito, yo me acuerdo que hablábamos de que esto es una guerra y nos volvimos visibles para el enemigo, y el enemigo busca ver cómo puede asesinarnos literalmente y de todas las maneras. Así que si nos metemos a jugar con Dios, hoy sí, o ahorita en la transmisión sí, ahorita que se acabe la transmisión vamos allá y soy una sata. Terrible me parece, la verdad eso me da vergüenza, me da dolor en el corazón, me tiene dolido, por no decir más cosas, que personas, hijos de Dios, no tengan vergüenza, que sean sinvergüenza y que sean capaces de hacer este tipo de cosas. De verdad, tanto que se esfuerza Dios por ustedes, sin hablar de nosotros, para que ustedes sean capaces de cambiar la bendición de Dios por cualquier tontería. De verdad que no tiene nombre. Cuando necesiten de Dios, ¿qué le van a decir a Dios? Señor, soy tu hija. Les va a sacar el letrerito, les va a sacar el meme, les va a sacar la selfie y se la va a mostrar. Mire, yo tengo aquí la chapa que no pertenece a este lugar sino a otro, y usted mismo lo declaró, y no una, no dos, no tres, miles de veces. En las redes sociales queda todo guardado, y así lo borren nunca se borra, por si no sabían. Todo lo que sale de nuestra boca será juzgado. Dice la palabra, la escritura dice que cada palabra que sale de nuestra boca será juzgada, sea buena o sea mala. No solamente trata de lo malo, también de lo bueno. Todo será juzgado delante de Dios. Todo. Aparte dice, toda la palabra tiene poder. También dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y podría seguir una historia larga. Y todavía tenemos la cachaza de usar nuestra boca para decir tanta basura y tanta babosada, desde el más chiquito hasta el más viejo. No se miden en hablar. Y el cuento es, ay, Dios conoce mi corazón, ay, es que yo soy humano y me equivoco, y es que me da mal genio y aquí y allá. ¿Se imaginan de Dios actuara o Dios fuera como nosotros? La humanidad ya estaría exterminada, yo creo. Así que si nos metemos con Dios, seamos esforzados y valientes. Sigamos hasta el final. Y si yo se lo digo, no es porque yo sea fastidioso o porque sea fanático. Se lo digo porque yo lo he vivido en carne propia, en sangre propia, todos y cada uno de los principios que les predicamos aquí a ustedes. A las buenas y a las malas los he tenido que aprender. Más lastimosamente han sido a las malas que a las buenas, porque así somos los seres humanos. Y por eso, como papás espirituales y naturales, nosotros a veces tratamos hasta de forzarlos a ustedes, porque ya hemos pasado por ahí y nos gustaría que no pasaran ustedes por ahí, pero desafortunadamente a veces ustedes quieren pasar por ahí, vivirlo, a pesar de que se les diga que no. Siempre vamos a tener la victoria si nosotros persistimos. En estos días nosotros seguimos teniendo situaciones difíciles, seguimos teniendo situaciones problemáticas, seguimos teniendo gente que nos entierra el puñal, seguimos teniendo gente infiel y traicionera, seguimos en las mismas, pero hemos estado bendecidos. Y como les decía al principio, en cada una de las casas Dios nos dio una promesa y Dios nos la cumplió al pie de la letra. Y en este mes Dios nos dio una promesa y se las voy a decir a ustedes acá para que sean testigos, así como fueron del colectivo. ¿Se acuerdan que Dios en una de las casas nos dijo que nos iba a dar un colectivo y nos dio el colectivo? Ahora Dios en estos días nos dijo, les voy a dar territorio, o sea, nos va a dar un terreno, nos va a dar un lugar. Y se lo dije a mi esposa anoche. Dios me lo dijo así como cuando me dijo lo del colectivo, así que sé que es verdad. Y hasta ahora nunca me ha incumplido, hasta ahora nunca ha dejado caer una de sus palabras.
pero porque nos exigimos en la carrera, sin importar si sudamos o no, sin importar si se llueve o no llueve, sin importar si hace sol o no hace sol, sin importar si hay sombra o no hay sombra. Pero nos mantenemos firmes siempre y seguimos adelante. Ojalá ustedes, como hijos espirituales y mis hijos naturales que están acá, se despertaran y entendieran que lo que nosotros hablamos acá no son bobadas, no son juegos, no son cuentos de los hermanos Grimm. Es palabra de Dios, fiel y verdadera, eterna y para siempre, y que toda será cumplida. Siguiente pasaje. Ahora sí les voy a leer otro pasaje. Deuteronomio 33, versículo 20 y 21. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que quiera que la promesa se le cumpla, agárrala y corra con ella. A la tribu de Gad le dijo: bendito sea Dios que te dio grandes territorios. Eres como un león dispuesto a atacar a su víctima. Te quedaste con las mejores tierras, porque obedeciste a Dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. Amén. Entramos en guerra y debemos de arrebatar lo que Dios quiere hacer para nosotros. Por eso les puse en el grupo esta mañana esas dos canciones de anulo los decretos de Satanás, los pactos, todo lo que no nos dejaba seguir adelante son anulados en el nombre de Jesús y como autoridad del Padre y en el nombre de Cristo. Por eso nosotros declaramos desde acá, de este lugar, que en mis hijos, en Sara, en Samuel, en Sofía, en mi esposa, en mi vida, en la casa de mis sueños, en Friend for Life, en la cosecha y en todos lo que Dios nos ha entregado y en todos ustedes, para el que quiera y se conecte. Usted pregúntele a Dios cómo se conecta. De ahí mucha tela donde cortar. Así que quedan anulados todos esos decretos. Pero aparte de eso, ¿qué hay que hacer? Arrebato. Arrebato mi bendición. Me levanto. Dios le dijo a Israel: mira, esa es tu tierra prometida que fluye leche y miel. Se la prometió. Y anuló los decretos y rompió todos los yugos. Pero ¿qué le dijo? Levántate y extermina todos esos gigantes y de todos esos pueblos impíos, para que tomes posesión de esa tierra. Así que tienes que levantarte, pelear la buena batalla, correr la carrera con las exigencias que se nos piden y más, y más. No solamente lo suficiente, sino más, para poder realmente obtener estas promesas de Dios. Se acabaron los días de las derrotas, se acabaron los días de la escasez, se acabaron los días de la ruina, se acabaron los días de las torpezas, se acabaron los días de las traiciones, se acabaron los días de las mentiras, se acabaron los días del tropiezo, del caer y pecar cada rato en lo mismo, se acabaron esos días en el nombre de Jesús. Dios nos está hablando de que en este mes el que quiera aprovechar, como se hizo en José, como se hizo en Benjamín, como se hizo en Judá y como se hizo en Rubén, va a tener la bendición. Pero el que quiera, y el que quiera no es así, yo quiero, y ya, y sigue mirando televisión, o sigue chateando, mirándolo en las redes sociales a ver a cuál incauto agarra. No, tiene que arrebatar la bendición. ¿Y qué es arrebatar la bendición? ¿Qué es correr? Pues su merced tiene que despojarse de lo que no. ¿Alguno ha visto la película de Cristiano? El progreso del peregrino. Él tenía unos bultos gigantes que no lo dejaban caminar porque le pesaban, pero aún así fue persistente y llegó hasta la meta y obtuvo la vida de salvación. Ahora,
¿Nosotros qué debemos hacer? Despojarnos de esos bultos, quitárnoslos. ¿Y cuáles son esos bultos? Del miedo, de la mentira, de la lascivia, de la lujuria, de la pornografía, del adulterio, del robo, del atraco, de la gritería, de la hechicería, de la deshonra, de la ofensa. ¿Se acuerdan el videito que les mandé en estos días de los papás? Que puse en el grupo también, para que lo tengamos en cuenta. Recuerden, en este tiempo Dios nos va a entregar. ¿Anotaste ahí en el chat el pasaje que leímos? Anótalo, para que no se le olvide la promesa que Dios nos está dando. Deuteronomio 33, 20 y 21. A la tribu de Gad le dijo: bendito sea Dios que te dio grandes territorios. Eres como un león dispuesto a atacar a su víctima. Te quedaste con las mejores tierras porque obedeciste a Dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. Dios nos va a dar en este mes los mejores frutos de la tierra. ¿Cuáles son los mejores frutos? Los mejores negocios, los mejores empleos, los mejores contratos, las mejores ventas, las mejores relaciones, amistades, bueno, qué sé yo. Pero aparte de eso nos va a entregar territorios. ¿Pero por qué? Porque actuamos con justicia. Y actuar con justicia tiene tela de dónde cortar, que sus mercedes deben de ya saberlo porque ya lo hemos hablado cuando tuvimos que hacerlo. Así que si queremos tener estas bendiciones, debemos de comenzar a hablar, a renovar nuestra mente, a renovar nuestra manera de hablar, como lo hemos aprendido en el discipulado, y comenzar a declarar cosas que sirvan, que funcionen. Dejen de estar diciendo yo estoy aburrido, dejen de estar diciendo qué voy a hacer de mi vida, dejen de estar diciendo tanta tontería que se la pasan diciendo, y comiencen a declarar bendición, paz, gozo, victoria. Declaren que quieren tener una empresa, declaren que son empresarios, declaren que son multimillonarios, declaren que son personas sabias para las riquezas, declaren cosas que realmente quiere Dios para ustedes y que Dios se las ha prometido. Comiencen a declarar, porque la palabra tiene poder, y lo que nosotros tratamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos a sí mismo. Así que empecemos a declarar para que esa palabra se convierta en vida y se haga realidad en nosotros y en el ambiente en el cual nosotros nos movemos. Pero nuestra mente debe estar llena de palabra, de espíritu, de fe. La justicia de Dios en este mes se va a mover muy fuerte. Esa es otra de las promesas. ¿Qué significa esto? Para todos aquellos que nos han hecho injusticias, para todos aquellos que se han levantado a juzgarnos, que nos han hecho trampas, que nos han robado, para todos aquellos que hablan mucho de nosotros, que de frente nos hablan bonito y nos piden favores. Por ahí hay un paciente por ahí que hace eso. Nos piden favores y bien bonito. Como pastor siempre he ayudado a esa persona y siempre me he puesto hasta como en tapete para servirlo y para ayudarlo. Y siempre termina hablando mal. Siempre termina diciendo porquerías de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son llevadas delante del trono de Dios a justicia. Y este mes se va a hacer justicia. Y todo lo que quizás, como hablamos en Rubén, pensamos en que no pasó nada, Dios está hablando, está diciendo en este mes eso se va a ver, eso se va a dar, eso va a dar fruto. Todas esas injusticias que nos han hecho y que nosotros le hemos llevado delante de Dios, Dios las va a responder. Pero ojo, porque hay algunas abejas por ahí que caminan en injusticia, viven en pecado y quieren que Dios les haga justicia a ustedes. Ojo, porque también la palabra de Dios dice que nosotros no debemos alegrarnos del mal ajeno, no sea que Dios se arrepienta y se vuelva contra nosotros y lo que iba a hacer para ellos sea para nosotros. Así que esto es única y exclusivamente para los que caminan en justicia, para los que viven en santidad, no para los que son perfectos. Dios está diciendo eso, porque ninguno es perfecto, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús Él nos ha vuelto
a incrustar en su gloria y en su bendición, y en Él somos santos. Pero para los que vivimos en santidad, que es diferente, vivir en santidad es todos aquellos hijos de Dios que no abrazan el pecado y que aunque caen, viven buscando el rostro de Dios, rindiéndose, exponiéndose delante de Dios, para que Él siempre esté limpiando, saneando y restaurando nuestro corazón. Amén.